Ministerio de la incircuncisión, desenterrando la doctrina de los apóstoles. Mi nombre es Joan Kelly, discípulo del Mashiach o del Mesías y retenedor de la palabra, de la doctrina, tal y como los apóstoles se la enseñaron a nuestros hermanos de la asamblea primitiva, aquellos hermanos que pertenecen al cuerpo sacerdotal del Mesías. Todos nosotros, desde el Mesías para acá, que hemos creído y aceptado en el evangelio que predicaron los apóstoles, un evangelio que lleva a salvación a todos aquellos que han aceptado al Mesías como su Adón y Salvador, como su Señor y Salvador. Inmediatamente nosotros somos constituidos en los miembros sacerdotal del cuerpo del Mesías que ministramos ahora, hasta que partamos de este mundo o hasta que nuestro Mesías regrese. Ministramos delante de Él como sacerdotes, sirviéndoles, ofreciéndole los sacrificios al Creador, a nuestro Padre, por medio del Mesías, es decir, sacrificios espirituales, frutos de labios, alabanzas que confiesan el nombre del Creador. Tenemos acceso a ofrecerles ya los sacrificios que demanda nuestro Creador. No sacrificios de animales, sino, como antes dije, sacrificios espirituales, frutos de labio. Y esto está claro en Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre al Creador por medio del Mesías sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen el nombre del Creador. Para eso estamos. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada al Creador. En esto la asamblea debe perseverar mientras estemos aquí en la tierra. Pero si estamos hablando de sacerdotes o de sacerdocio, y estamos hablando también de sacrificios, tenemos que hablar del altar. No hay sacerdotes, no hay sacrificios sin un altar. El altar viene siendo como la cocina, donde los sacerdotes van o acuden a ofrecerle la comida al Creador que Él demanda. Y la comida que el Creador les exige al sacerdocio del Mesías, que somos nosotros, y el Mesías es la cabeza, el sumo sacerdote o el Cohen Hagadol, le tenemos que ofrecer estos alimentos al Creador. Mientras tanto, en Israel, los sacerdotes levitas tenían un altar diferente y tenían otro tipo de alimento que ofrecer o que cocinar en aquel altar de los sacerdotes levitas. Estos alimentos en aquel altar eran sacrificios de animales, no lo que nosotros ofrecemos hoy. Es bueno recordar también que en este altar, que solamente deben de ministrar aquellos que son constituidos en sacerdotes, la asamblea, solamente ella debe de operar aquí. No puede operar más nadie. Ningún extranjero, ningún inconverso,
se le puede dar la oportunidad o la autoridad para ministrar en este altar. Solamente nosotros, sus sacerdotes. Y en este altar, todo lo que ofrecen no tienen derecho de tomar ganancia sobre él. Nosotros que ofrecemos los sacrificios no tenemos derecho de tomar una paga. Mucho menos lo tienen los ancianos de la congregación, que son los que gobiernan en la congregación, son los que nos dirigen, son los que nos guían, son también aquellos médicos de la congregación. Ellos, por su trabajo, estos ancianos, no tienen derecho a paga. Su trabajo es voluntario. No como el altar que tienen las iglesias de hoy, donde el líder principal de ese altar es el pastor o la pastora, que tienen derecho, ellos tienen el derecho de tomar ganancia, porque ellos son los que viven trabajando, los que viven cuidando a la asamblea, los que viven predicando, como dicen muchos. Aquí yo tengo una persona del sistema que se congrega en esos sitios, donde me dice, le voy a leer un capture que yo le tomé a esta conversación que tuve con este hermano, si se le puede decir hermano, o con este varón. Me dice a mí, tú no eres quien para decidir por nosotros. Nosotros le damos a nuestro pastor porque él trabaja en el altar. Y las escrituras dicen que el que trabaja en el altar, que viva del altar. Con esto que me dijo esta persona, me está diciendo a mí, tú no tienes ninguna autoridad. Y ciertamente yo no tengo ninguna autoridad. La autoridad la tiene la palabra. Y la autoridad se la da la palabra a cada quien que la predique tal y como está. Le digo yo, por ovejas como tú hay muchas, que por más que le muestren la verdad, les gusta que el lobo rapaz le quite la lana, la desnude y haga lo que sea con ustedes. Esto es terrible, aún mostrando la verdad de que el cuerpo de ancianos, que son los gobernantes de la congregación, y según 1 de Pedro capítulo 5 del 1 al 3, dice que no tienen derecho a ninguna paga, su trabajo debe ser voluntario. Aún viendo las escrituras, no la pueden entender. Porque se han mantenido bajo la doctrina que lo tiene carácter embrujado, que lo tiene ciego, una doctrina de hombre. Por lo tanto, cuando se levanta una persona como yo y como otros más, hablando esta gran verdad, entonces no pueden creer. No pueden creer porque ya el virus que se le ha metido, o que los líderes y los concilios le han metido a las ovejas, los pastores de hoy que le han metido este virus, hasta los tuétanos a las ovejas, ya las pobres ovejas no pueden identificar la verdad y la mentira, solamente lo que le enseñaron, y ahí se amparan. Ahí se amparan. No tienen más nada que decir. Entonces, me preocupa más la ignorancia del rebaño, me preocupa más la ignorancia de las ovejas, de los hermanitos, que la mala intención del pastor. Eso es terrible.
muy terrible. Hoy tenemos un tema muy importante acerca de dónde debe de reunirse los que han creído en el Mesías, con quiénes deben de reunirse, a qué debemos de reunirnos, porque solamente se aferran a Hebreos 10:25, donde dice, y no dejen, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ya con esto te meten el terror de que tú como cristiano o como seguidor del Mesías debes de congregarte, no importa dónde. Porque cuando escuchamos a los predicadores de hoy predicar el mensaje de ellos, bajo un nombre diferente, lo primero que te dicen ahora, después que predican, ve y congrégate. Pero no le explican al hermano ciertamente en qué lugar debo de congregarme, a celebrar qué, a participar en qué. Simplemente las personas hoy en día aceptan al falso Mesías de Jesús, y van como ovejas al matadero a congregarse en un templo donde la doctrina es totalmente diferente a la doctrina de los apóstoles. Y usted se va congregando allí y a través del tiempo no se da cuenta que ya la salvación, si es que se le dio, está en juego, porque allí está recibiendo alimentos dañinos para la salvación. Usted allí está recibiendo un virus, una falsa doctrina, y se mantiene ahí 5, 10 años, 20 años, y piensa que se está congregando para lo bien, para lo mejor. Sin embargo, podemos decirle a todos ustedes que se están congregando para lo peor, no para lo mejor. Su salvación está en juego. Pero ahora ha llegado la luz que ustedes no tienen. Y estoy aquí para predicar la doctrina de los apóstoles, una doctrina que nos mantiene en la salvación. Porque ciertamente después de haber creído y confesado al Mesías, Él automáticamente nos da la salvación. Podemos morir, usted puede morir al momento, inmediatamente después de haber creído y confesado. Todos sus pecados le fueron perdonados. No importa el más grande que sea, le fue perdonado. Ahora usted entra al cuerpo del Mesías, pertenece al miembro sacerdotal del cuerpo del Mesías. Debe ser sumergido con la inmersión o el bautizo correcto, y luego debe de recibir la doctrina de los apóstoles por parte de los ancianos de la congregación, que son los maestros aptos, capacitados para guiarlo a usted con la ayuda del Espíritu y de la palabra hacia el camino de la verdad. ¿Escuchó esto? Ahora debe de recibir el conocimiento de la verdad por mano o por boca de los ancianos de la congregación. No por el pastor, no por la pastora, no por el sacerdote, no por el copastor, no por el evangelista, no por el profeta, no por el diácono, ni nada de eso. Por los ancianos de la congregación. Es que usted va a recibir la doctrina correcta
para mantener la salvación, para mantener el nombramiento de reyes y sacerdotes que nos dio el Mesías. Eso es muy simple. El tema es no dejar de congregarnos. Todo aquel que ha creído en el Mesías y lo ha confesado, inmediatamente debe de congregarse. No debe haber motivos por la cual él no se congregue. Debe de congregarse inmediatamente para participar, para recibir la doctrina, para ofrecer sacrificios espirituales al Creador, porque para eso hemos sido llamados por ahora, mientras estemos aquí en esta tierra. O sea, reunirnos con nuestros hermanos en el Mesías para compartir, recibir la doctrina, para orar, para cantarle al Creador, para permanecer en estas actividades. Ahora vamos a ver cuándo nosotros no podemos congregarnos o cuándo podemos dejar de congregarnos. La obediencia al Creador es fundamental para mantener la salvación. Oigan bien, la obediencia al Creador es fundamental para mantener la salvación y la comunión con Él, ya que de esa manera estaremos en paz con Él. Ya que de esta manera estaremos en paz con nuestro Creador. Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9, muy importante. Lo que aprendieron, oigan, lo que le dice el apóstol a los hermanos, a los discípulos, a los sacerdotes del Mesías, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto haced, y el Creador de paz estará con ustedes. Nos vamos a ir ahora a una breve pausa. Cuando retornemos, vamos a seguir con el tema. Recuerde esta cita, Filipenses 4:9. Para estar en paz con el Creador, debemos de vivir en obediencia a la doctrina de los apóstoles, a su palabra. Ya lo saben. Regresamos enseguida, hermano. Desenterrando la doctrina apostólica con el hermano discípulo Joan Kennedy. Estas personas están ya claramente identificadas en la Escritura. Conforme a 1 Pedro 3, 1 al 3, entonces a estas mujeres se les da un lugar en la asamblea como ancianas para que enseñen nada más a las mujeres jóvenes, casa por casa. Escapen del lazo del diablo, en la cual se encuentran cautivos a voluntad de él. Por eso levanta personas como yo, para anunciar esto